estoy en contacto con William Torres, senador del Movimiento al Socialismo por Santa Cruz. Senador, es un placer tenerlo nuevamente en el programa. Este conflicto que vive el país en torno al censo, con foco en Santa Cruz, se ha trasladado, no del todo, porque el paro sigue en Santa Cruz, pero digamos que la tensión hoy está en la Asamblea y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que no hay necesidad de una ley para escaños y redistribución. Aunque la Cámara de Senadores esperará el proyecto sobre el censo, el presidente de la Cámara, Andrónico Rodríguez, afirmó que no hay una necesidad de una ley específica para la redistribución de escaños y la distribución de recursos. Me gustaría comprender mejor con usted, senador, si nos puede dar algunos elementos básicos para la población. Primero, para entender en qué momento estamos ahora en la Asamblea y qué espera luego en ya el escenario de los senadores y las senadoras. Bienvenido al programa. Claudia, muy buenos días y un cordial saludo a todos los amigos televidentes de Piedra, Papel y Tinta. Ciertamente el conflicto generado por el Comité Interinstitucional, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y ciertamente también por Luis Fernando Camacho, en parte se ha trasladado este escenario a la sede de gobierno. Y se ha trasladado a partir de acciones generadas también por el señor Tuto Quiroga, cuando él de manera directa ha intervenido sugiriendo de que debería interponerse o plantearse proyectos de ley que garanticen que se lleve adelante el censo de población y vivienda el año 2023. Pero bueno, el objetivo en verdad creo que no fue precisamente el de garantizar, sino más bien el de generar mayor convulsión en nuestro departamento, dado de que, como es de conocimiento general, de manera, desde mi punto de vista, injustificada, se planteó un paro indefinido cuando no había necesidad para hacerlo. ¿Por qué digo no había necesidad para hacerlo? Porque el gobierno central en reiteradas oportunidades convocó a reuniones, partió el 12 de julio con la Comisión Nacional de Autonomías, donde no asistió el gobernador de nuestro departamento, arguyendo de que no encontró pasajes. En fin, a partir de allá se fueron suscitando una serie de reuniones, lo que ciertamente convocadas por el gobierno nacional, lo que demostró su alta vocación de diálogo, una vocación clara de concertación para resolver este tipo de problemas y muchos otros. Pero este espíritu no fue debidamente entendido, de modo que el 30 de septiembre se convocó a un cabildo cuyo mandato fue el de declarar o por lo menos convocar a un paro indefinido en el departamento de Santa Cruz, y lo que sí se empezó a desarrollar ya al día de hoy. Estamos por el día 35 de paro que además, reitero, ha sido y es injustificado, un paro inhumano, un paro abusivo, un paro que ha generado mucha violencia. Nuestro departamento se ha caracterizado siempre, y los cruceños nos hemos caracterizado por ser gente apacible, gente amigable, pero ahora una de las cosas que se ve excesiva violencia en nuestro departamento. Pero bueno, el 12 de noviembre el presidente del Estado, un poco dando cumplimiento a las exigencias del Comité Interinstitucional, del presidente del Comité Cívico y el gobernador, dictó el Decreto Supremo 4824, con el que dio certeza de cuándo sería el censo de población y vivienda y qué año. El 23 de marzo del 2024. Pero además esta fecha y año se señala el Decreto Supremo, y que por otro lado fue atendiendo a sugerencias, a recomendaciones de una mesa de trabajo técnica desarrollada en Trinidad con presencia de organismos internacionales, entre ellos la CELADE, la CEPAL y también
el Fondo de Población de Naciones Unidas, que sugirieron que el año aconsejable era el 2024 y el mes era abril, pero el presidente consideró que podía adelantarse un mes y en consecuencia se señaló el 23 de marzo como la fecha del censo. Ese era el momento en que tendría que haberse suspendido el paro, lastimosamente, de manera caprichosa. El Comité Cívico, el Comité Interinstitucional y el señor Camacho no suspendieron. Por el contrario, incorporaron nuevas peticiones, incorporaron nuevas demandas, entre ellas recordarán que el 13 de noviembre se llevó adelante un nuevo cabildo que vulneró el mandato del artículo 11 de la Constitución Política del Estado. El artículo 11 de la Constitución Política del Estado establece que una forma de democracia directa del pueblo son también los cabildos, son las asambleas y otro tipo de reuniones. En este caso, establece que además los cabildos tienen una esencial característica y es la deliberación. Es decir, que el pueblo tiene que, de manera pública, hacer conocer su opinión, sus demandas y sus conceptos. Sin embargo, en el cabildo del 13 de noviembre, los medios de comunicación han dado cuenta de ello, que no hubo intervención absolutamente de ninguna persona, de modo que se vulneró uno de los principales, las principales características o una de las cosas que caracteriza al cabildo, que era la deliberación. Y contrariamente a ello, sacan una grabación donde el señor Rómulo Calvo hace conocer en realidad ya la determinación, porque nadie propuso nada, nadie deliberó, y en definitiva propuso cinco puntos como puntos que deberían ser cumplidos por el gobierno. El primero, que el decreto supremo 4824 debería ser elevado por los legisladores de nuestro departamento a rango de ley, lo que de hecho denota que ciertamente ya había una aceptación tácita de que el 2024, 23 de marzo, era la fecha del censo de población y vivienda, porque en ninguno de los puntos se cuestionaba este aspecto, porque el decreto supremo fue dictado en realidad un día antes, el día 12 de noviembre, de modo que ese es un primer tema que había que aclarar. El segundo aspecto que es importante hacer referencia es que incorporan ya nuevos elementos. Uno de los otros elementos incorporados es que manifiestan que el Cabildo otorga poderes al Comité Cívico Pro Santa Cruz para que éste pueda conformar una comisión constitucional, no dice de constituyentes o de expertos en materia constitucional, sino dice una comisión constitucional para que revise la relación existente entre Santa Cruz y el Estado de Bolivia, de lo que ciertamente los entendidos dicen que se ha estado sugiriendo o la independencia de Santa Cruz o en el mejor de los casos plantear un Estado federal. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino el punto 3 compele al resto de los 8 departamentos a sumarse al paro general indefinido, y el punto 4 dice que si acaso no se suman a este paro, Santa Cruz tomará decisiones, aquellas que mejor convengan, en beneficio de todos los bolivianos que viven en este departamento. Y finalmente el 5, que pide al Estado, al presidente del Estado, que ordene la liberación de aquellos aprendidos y detenidos preventivamente por hechos presuntamente delictivos cometidos a lo largo de los días del paro, olvidando que el Poder Ejecutivo respeta la independencia de poderes y en este caso del órgano judicial. Bueno, son estos los temas que esencialmente han rodeado, y es bueno que nuestros amables oyentes tengan conocimiento. Así es, pero es bueno, buena la ahora se plantea también unos días después los proyectos de ley, no solo uno, sino hasta ahora creo que son 8 proyectos de ley aproximadamente, que con matices diferentes se refieren al decreto 4824, unos que plantean que debería ser el 2023 y en el mes de octubre el censo de población y vivienda, y otros un poco menos explícitos,
pero insistiendo de que debería ser el 2023 Sí. el censo de población indígena. Senador, ¿cuál es el escenario más esperable al margen de los optimismos o pesimismos? ¿Qué es lo que usted está viendo que va a suceder en las próximas horas en el ámbito legislativo? Mire lo que, después de haber hecho una especie de radiografía de todos estos días que precedieron a los 35 días de paro, lo que ahora se tiene es que el proyecto de ley presentado por la parlamentaria Daisy Choque y otros está siendo tratado ya en la Comisión de Constitución. Esta comisión tiene la tarea por mandato constitucional de estudiar y elaborar un informe sobre la viabilidad o inviabilidad de este proyecto de ley. De modo que con este informe tendrá que pasar al Pleno de la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados deberá debatir y en definitiva aprobar o no este proyecto de ley. En este momento no se ha logrado todavía aún superar la fase de la comisión donde se ha debatido y anoche aproximadamente a las 23:30 se declaró un cuarto intermedio sin hora ni fecha de reanudación, precisamente porque lo que se pretende es tratar de encontrar puntos de coincidencia para seguir avanzando y que este proyecto pudiera ser considerado por el Pleno de la Cámara de Diputados. La experiencia que usted tiene nos puede dar ya un escenario. Es viernes mediodía, estamos a minutos del mediodía. ¿Qué es lo que en principio podríamos esperar que suceda entre sábado, domingo, inicios de la próxima semana? La pregunta obviamente está enganchada a la preocupación que tenemos las y los ciudadanos de un paro que continúa y que está generando cada vez más tensión. Estamos en una espiral de la tensión, de la agresión. La gente está cansada, está caliente, está agresiva y no es para menos. Por eso mi pregunta, senador. ¿Verdad, Claudia? Lo que usted acaba de decir es cierto. Nuestra población, prácticamente la ciudad de Santa Cruz, se ha convertido en un escenario de absoluta violencia. No olvidemos que ya hay la denuncia de que por los excesos, por el abuso de los bloqueadores, no pudieron asistir a recibir tratamiento 5 enfermos renales, es decir, a recibir su diálisis, que han fallecido, han perdido la vida, y se cree que hay un número similar o un poco más allá de ese, de enfermos de cáncer que tampoco han recibido el tratamiento que correspondía y que también habrían fallecido. Al margen de haber perdido ya otras 5 vidas, hay también denuncias de violaciones grupales, en fin. Creo que este escenario es realmente desolador. El paro nos ha sumido en el peor desastre como departamento y creo que con altas incidencias negativas en lo económico, con pérdidas de más allá de los 1.200 millones de dólares para nuestro departamento y el Estado de Bolivia. Y en ese marco, la Asamblea, a través de su Comisión de Constitución, ciertamente está haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder encontrar el camino adecuado y lograr entendimiento y sacar un informe que viabilice el tratamiento en el plenario. Pero claro, ya estamos a día viernes. En todo caso, ciertamente el mayor problema es el tiempo con relación a la tensión que vivimos en el departamento de Santa Cruz, donde ya vecinos contra vecinos están enfrentados, hay niveles de violencia insostenibles, ya la población está cansada, como usted decía, está muy molesta, y entonces ya piden de manera insistente a que el Comité Interinstitucional levante esta inmisericordia paro que afecta a familias, afecta a personas, afecta a la economía. Hay una afección social terrible. No hay posibilidad de que muchas familias puedan conseguir los recursos para comprar comida para los niños. Los niños empiezan
a llorar, en fin, es un drama. Nosotros nunca habíamos vivido en nuestro departamento una crisis tan aguda como esta, con un abuso de parte de las autoridades cívicas en extremo, como lo estamos viviendo. Entonces, esto motiva que la Cámara de Diputados ciertamente debe acelerar su trabajo, y creo que están en esa tarea. Sé que están trabajando internamente para encontrar puntos de coincidencia y seguir adelante con el tratamiento del proyecto de ley. Así es, senador, yo he sentido eso acá en nuestra redacción. Nosotros tenemos gran parte de la redacción en la ciudad de La Paz, un pequeño equipo en Cochabamba, Santa Cruz, y lo hemos sentido en nuestras reuniones cotidianas con mis colegas de Santa Cruz. Cuando nos transmiten la información, se siente también en lo que uno escucha, la preocupación, definitivamente no se merece Santa Cruz ni el resto del país, y estamos en manos de ustedes, senador, de la voluntad política también. Entendemos las diferencias, enormes diferencias entre la propuesta política y la visión de país del movimiento al socialismo, de comunidad ciudadana y de... Pero en momentos como estos estamos definitivamente en manos de ustedes, de los políticos, para lograr la solución más inteligente a este momento tan complicado. Senador, para despedirnos. Claudia, usted tiene razón. Sin embargo, hay que hacer notar algo. El marco legal establecido por el Decreto Supremo 4824 creo que es absolutamente claro y emerge de un mandato constitucional. El artículo 172, numeral octavo de la Constitución, le otorga esa atribución al presidente para dar cumplimiento con aquellas atribuciones que le confiere a través del artículo 298. En concreto, en el numeral 16 de este articulado, dice que es el presidente o el nivel central de gobierno el que tiene la atribución exclusiva de llevar adelante el censo. Pero bueno, creo que lo que había que hacer era trabajar en la reglamentación de este decreto supremo, pero eso no se entendió así. Por eso se tomó este otro camino, que me parece a mí un poco más largo, porque la Constitución, así como el reglamento de debates de la Cámara de Diputados y Senadores, establece un procedimiento relativamente pesado y largo. Entonces, esto es lo que dificulta, Claudia, y eso es lo que no dicen los señores del Comité Cívico, quienes ven y como argumento y excusa el que debe aprobarse la ley. Pero ellos no dicen que les mintieron al pueblo de Santa Cruz, que a lo largo de estos 35 días mintieron a todo el mundo, y ahora ellos no están sabiendo cómo salir de esta mentira, de estos hechos que han provocado mucho daño. No tienen el valor suficiente para decirles: hermanos de Santa Cruz, nos equivocamos, no les dijimos la verdad. Ya estaba determinada muchos días atrás la fecha y el año del censo, que era el 2024, en marzo del 23. Entonces, creo que ellos también tienen que asumir de manera autocrítica el error que cometieron, cómo le mintieron al pueblo de Santa Cruz y cómo le vendieron humo a la población. Creo que esto le hará bien, pero además de ello, creo que ellos deben suspender el paro indefinido que nos tiene prácticamente a los cruceños completamente recluidos en nuestras propias casas. Claudia, yo un elemento. Mucho, que tenga muy buenos días, hasta pronto. No, senador, hay un elemento más, un hito más, una colita más, y es que hay también un antimacismo que se está desarrollando en Santa Cruz y está enraizándose. En una entrevista con el exministro Carlos Romero, exministro del entonces presidente Evo Morales, decía, yo creo con acierto, que el movimiento al socialismo no está sabiendo leer Santa Cruz, y con eso le propongo esa yapita al senador cruceño. Ahora sí, para despedirnos. Claudia, bueno, este es un tema que se iba trabajando en ser superado. El exministro creo que también ha sido parte del anterior gobierno y tenía también la tarea de trabajar en este tema. Esto no es nuevo, este es un tema que, si bien es cierto, se estuvo en la vía de ser superado, del antimacismo, el racismo, el regionalismo, la discriminación, fueron aspectos característicos de Santa Cruz, desafortunadamente, y que habrá, bueno,
el trabajo desarrollado anteriormente no fue suficiente, pero ahora creo que esto nos invita a tomar conciencia y trabajar con mayor ahínco en estas partes, estos aspectos que nos están lacerando la salud de todos los cruceños y los bolivianos. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias.